damos la bienvenida hoy a las y los invitados de esta mesa y a quienes nos ven desde sus hogares y los espacios de trabajo. Este año, la Noche de las Ideas está consagrada al tema cercanos, ¿no? Es un tema que tiene como propósito no solo pensar nuestras relaciones individuales y colectivas con el espacio, sino también las nuevas solidaridades que nos exigen en estos momentos de crisis, pensar cuáles son los modelos económicos, cuáles son los modelos sociales que interrogan esa idea de la cercanía, ¿no? Y también cuál es el rol, el papel que juega la tecnología digital en la construcción de las relaciones en el mundo hoy, particularmente en este año que ha estado marcado por la epidemia del COVID-19. Ya llevamos varios meses en esta situación y es una situación que nos ha, digamos, puesto en la obligación de repensarnos como individuos y como sociedad. En este sentido, este espacio de hoy, esta mesa titulada Movilidad Social o Movilizaciones Sociales y Culturales en Tiempos de Pandemia, es una invitación que estamos haciendo a los miembros del panel, del lujo de panel que tenemos hoy, a preguntarnos acerca de las formas de expresión de la cercanía en los procesos de la participación de los ciudadanos en las acciones colectivas, ¿no? Pero antes de entrar en materia, me gustaría mucho presentar a nuestras invitadas y nuestro invitado, y qué mejor que ellos mismos para presentarse. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes pueda presentarse al público que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Tenemos a Amalia Boyer. Amalia, ¿qué podrías decirnos de ti, Amalia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero diría que soy franco-colombiana, es decir, tanto francesa como colombiana por partes iguales, de corazón y de cuerpo. Luego, pues soy filósofa, actualmente trabajo en la Universidad del Rosario, pero he trabajado en otras universidades. Me interesa en particular las relaciones entre estética y política. Entonces, digamos, ese es mi ámbito de estudio, así como Gracias. el feminismo y el pensamiento del Caribe. Muchísimas gracias, Amalia. Fernando Sarria, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué puedes decirle al público que te está escuchando? Bueno, muy buen día para todos y para la audiencia virtual que nos escucha y participa en esta charla. Soy Fernando Sarria Collazos, pertenezco al departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia y al pueblo indígena Coconuco. Profesional en administración pública y magíster en administración pública, y mi ámbito de trabajo son los temas de desarrollo rural en contextos étnicos y sociales en el departamento del Cauca. Muchas gracias, Fernando. Y Andrea. Mi nombre es Andrea Estrada Gutiérrez, yo soy comunicadora y hace 6 años trabajo en una organización que se llama Fundación Delirio, una organización que durante 15 años en la ciudad de Cali ha trabajado alrededor de la salsa, las artes escénicas, con un espectáculo que se llama Delirio Salsa Circo Orquesta, que ha viajado por 21 países con la bandera de Colombia, con una carpa en Cali de 23.000 metros cuadrados donde hacemos, cuando no hay pandemia, un espectáculo para 1.600 personas una vez al mes y un programa, digamos, social o fundacional, que es el que nos mueve, que se llama Paso Firme, con el que desarrollamos toda nuestra gestión social alrededor de la creatividad, de nuestro tema, de nuestros artistas, que es la salsa y las artes visuales y las artes escénicas, perdón. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, me presento yo igualmente que participo y he tenido el placer de ser invitada a moderar este espacio. Yo soy Angélica Montes Montoya, franco-colombiana igualmente, filósofa, politóloga, y igualmente trabajo temas sobre el Caribe, trabajo temas sobre la creolización y la democracia. Y bueno, contenta de tener esta oportunidad de dialogar con 3 perfiles muy diversos
y que, como lo van a ir viendo progresivamente, no solo se trata de 3 personas, en el caso de Fernando y Amalia, que están vinculados con la academia, sino también personas que, al igual que Andrea, tienen una cercanía, y aquí el término viene al lugar, una cercanía también con las actividades artísticas, las actividades colectivas, las movilizaciones sociales, y es lo que justamente motivó a que los invitáramos a este diálogo, para hablar no solo desde la perspectiva académica, sino también desde las propias experiencias que tanto Andrea, Amalia, Fernando y mi persona hemos tenido con respecto al tema de las movilizaciones sociales. Muchas gracias, pero antes de empezar este diálogo, yo quisiera compartir con ustedes, con los que nos ven, nos escuchan, pero también con los colegas que hacen parte de la mesa, algunas reflexiones que me suscitan estos tiempos tan extraños que estamos atravesando en este momento. Y yo creo que va a ser una manera de iniciar el diálogo y el debate en la mesa, ¿no? Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que a menudo estamos escuchando decir lo siguiente, y abro comillas, ¿no? Vivimos un periodo de crisis en plural, sanitaria, económica, política, cultural, ecológica. Esta es una fórmula discursiva que está muy empleada en la prensa para explicarle a la opinión pública general lo que está ocurriendo, ¿no? Es una fórmula discursiva que ha tenido muchísimo éxito y que se repite en todos los espacios de comunicación. Y yo creo que el éxito se debe a que es una expresión concisa, ¿no? Del carácter de la simultaneidad de los hechos y las experiencias que están aconteciendo, ¿no? ¿Cuáles son esos hechos y esas experiencias? Las manifestaciones sociales, las pérdidas económicas privadas y públicas, el miedo, la incertidumbre, la soledad, la rabia, la ausencia, la muerte, evidentemente, pero también lo que Zygmunt Bauman llamaba el colapso de la confianza en los propios sistemas democráticos representativos, ¿no? Son muchas cosas. Y ante ese escenario de convergencia de todas estas crisis, solemos escuchar en la boca de intelectuales y políticos decir que de alguna manera estamos en un periodo marcado por la exigencia de una elección, elegir entre libertad o salud, una suerte de disyuntiva entre elegir la vida o la democracia, ¿no? Y en ese sentido también no falta quienes expresen su admiración por el propio gobierno chino de Xi Jinping ante lo que ellos llaman la adecuada gestión de la crisis sanitaria que ha tenido la China. Esto, por supuesto, me preocupa porque pone entre paréntesis 2 hechos fundamentales, ¿no? El primer hecho fundamental es que este tipo de discursos, digamos, obvia el hecho de que la China es un sistema de gobierno unipartidista, un Estado que es administrado desde un solo órgano central, que es el Partido Comunista, y que en el cual funge como policía del comportamiento, ¿no? El Partido Comunista funge como policía del comportamiento de los habitantes de este país continente. Y en ese mismo momento en que estamos hablando todos acá, para nadie hoy es un secreto que en China existen centros de reeducación de poblaciones aigur, ¿no? Son poblaciones musulmanas. El segundo hecho que obvia el elogio de la buena gestión de la pandemia por el gobierno chino es que el gobierno chino desde el inicio se ha mostrado opaco e irresponsable frente a la propagación de la epidemia al intentar minimizarla primero y luego silenciar en su momento a los lanzadores de alerta, ¿no? ¿Y qué tiene esto que ver de China con el tema que nos convoca sobre las movilizaciones sociales, sobre el tema de la cercanía y la desconfianza que se generaliza poco a poco en medio de esta circunstancia de epidemia globalizada? La relación está en que el gobierno chino
para algunos gobiernos, incluido para algunos políticos y algunos intelectuales latinoamericanos y colombianos, y por supuesto alguna parte de la población y la opinión pública colombiana, se ha posicionado como un modelo de gestión de crisis, ¿no? De alguna manera alimenta un imaginario de lo que es un gobierno eficaz, un gobierno protector, un gobierno fuerte y sano, ¿no? Para seguir con la metáfora médica de lo fuerte y lo sano. Creo que esto es un imaginario nefasto para la democracia o para nuestras democracias, ya que poco a poco, y ustedes me dirán, Amalia, Fernando, Andrea, en qué medida creen que es cierto, ¿no? Poco a poco se va generando la idea de que la propagación del virus del COVID en Colombia está ligado al desorden, al no respeto de la autoridad, a la ausencia de una mano dura, ¿no? En mi caso, he tenido la oportunidad de escuchar de boca de personas cercanas que en Colombia el problema es que hace falta mano dura, ¿no? Que quizás hasta una buena dictadura no le vendría mal a Colombia. Y de nuevo aparece en estos escenarios la idea de que hay una disyuntiva entre libertad y seguridad, ¿no? De nuevo, las medidas de excepción se ven como necesarias, y lo son. Ellas han restringido nuestros derechos políticos, el de la movilidad. No nos podemos desplazar cuando queramos ni como queramos. El derecho de la educación, que de alguna manera ha sido fragilizado, ha sido confiscado, ¿no? ¿En qué sentido? En que hoy en día hay una variable importante para tener, digamos, acceso a la educación, y es el buen o no acceso a la línea de internet, el buen o no acceso a la conexión, y siempre estamos teniendo problemas con ello, ¿no? Ha habido un problema grave en el acceso igualmente a los espacios de expresión cultural, y Andrea seguramente podrá profundizar en ello. Y también ha habido una cancelación de las artes vivas, los teatros, cines, salas, estadios, todo está cerrado, ¿no? Ha habido una cancelación de la expresión de la resistencia de la sociedad civil. Entiéndase aquí resistencia de la sociedad civil, entiéndase como el hecho de que la sociedad no acepte la fatalidad como algo inexorable, ¿no? Y esas manifestaciones públicas de la sociedad civil son vistas con sospecha, ¿no? A veces se nos presentan como siendo una amenaza no solo del orden público, sino de la salud pública, ¿no? E incluso en más de una ocasión se suelen presentar como opuestas al interés general, ¿no? Y de esa manera pareciera que volvemos a tener que repensarnos cómo es posible en estos contextos continuar a ocupar los espacios necesarios, indispensables de los movimientos sociales cuando las calles están cerradas, ¿no? Entonces, yo quisiera, para ir dándole la palabra a los y las invitadas, acerca de lo que está ocurriendo con la epidemia de la COVID-19, quisiera preguntarles cómo se puede mantener la expresión, ¿no?, de la sociedad civil en un mundo que atraviesa una secuencia de restricciones fuertes de la libertad, y esas restricciones se supone que están justificadas por el bienestar y el interés general. Entonces, le quiero dar la palabra, si te parece, Amalia. ¿Tú cómo puedes responder esta pregunta? Muchas gracias, Angélica. Me gusta mucho la manera como introduces el asunto, el problema. Realmente vivimos un momento bastante complejo. Como sabemos, algo que no se había vivido antes en la historia de la humanidad. Si hay una ruptura con respecto a otros momentos, no es que no hayamos tenido problemas o situaciones muy graves en el pasado relacionados con la guerra o con situaciones de salud, pero digamos que un elemento en el que sí se ha cambiado es el carácter global de la situación. La respuesta, a pesar de los adelantos en el saber científico, a pesar de los desarrollos tecnológicos,
La respuesta hasta ahora más clara ha sido una técnica, una táctica, digamos, prácticamente medieval, que es, como decías tú, pues algo que del lado de un ciudadano que está acostumbrado a regímenes democráticos, algo que afecta absolutamente, digamos, su comprensión de su libertad individual y acceso a unos derechos como la educación, incluso la salud está restringida. No podemos acceder a los mismos centros de salud como antes, ni a ciertas terapias respiratorias como me ha sucedido recientemente. Hay una serie de restricciones muy fuertes en muchísimos sectores, incluidas la educación y la salud. Y la respuesta a más, digamos, la convención que ha sido asumida mundialmente ha sido una convención que digo es una táctica medieval, que es la de confinarnos, aislarnos, con unas repercusiones tremendas a nivel, digamos, de la vida social, de la posibilidad, como tú decías, de organizarnos colectivamente para salir a las calles, por ejemplo, para manifestarnos frente a situaciones políticas. Es decir, un poco se ha detenido esto que en la sociedad democrática es tan importante, que es la consulta, la participación, la contestación, el carácter de posibilidad digamos, contestatario, ¿no? De que la ciudadanía sea convocada desde su racionalidad, desde su, digamos, capacidad de acción y de creación en proponer soluciones alternativas. Entonces, claro que hay un sentimiento de que se está, digamos, hay unas restricciones en las cuales todos nos vemos obligados a comportarnos de cierta manera sin que nunca se nos haya realmente preguntado si estamos de acuerdo o si tenemos alguna propuesta diferente para lidiar con la situación. Una técnica muy antigua, como decía yo, que puede ser bastante nefasta en términos de vida social, de vida política, de vida afectiva, porque nos hemos visto cortados, muchos de nosotros, justamente, del contacto de seres queridos que hacen parte de nuestra vida. Entonces, digamos que aquí yo quisiera un poco derivar hacia otro asunto que me parece que es importante como uno hacerse la pregunta entre lo que estamos considerando, cómo pensamos el interés general o el bien común, que es algo que estamos empezando a entender que la libertad debería ser comprendida no tanto en términos individuales, como el liberalismo lo propuso inicialmente. La libertad siempre estuvo como asociada a la libertad individual, y en este momento estamos haciendo un paso hacia otro tipo de noción de libertad, que es una libertad que se ve plegada no al individuo, sino al interés general o al bien común. Eso es otra forma de comprender la libertad. Y por supuesto que como idea puede parecer absolutamente sensato, razonable y deseable, pero en su efectuación pues puede justamente incluso invadir nuestro propio, no solo nuestra propia libertad individual, es decir, entra en tensión con esa manera que teníamos desde la democracia de comprender nuestra libertad individual, sino que también incluso afecta en términos de el tejido social, el tejido afectivo que podemos tener en familia o en colectividades. Entonces es bastante complejo. Pero lo que quiero introducir como un elemento adicional, además de ese elemento tensionante que nos implica repensar la libertad, yo por mi cuenta siempre he pensado más que todo, no tanto como de frente confrontar el problema de la libertad, que es un problema muy grande, sino más bien pensar en procesos que son emancipatorios y que dependen de unas redes importantes. El otro elemento adicional que hay que agregar aquí es esta noción que se ha vuelto también muy central para definir quiénes sí podemos y quiénes no podemos salir, qué actividades sí son o no son permitidas, la noción de lo que es esencial y de lo que es inesencial. Y es allí donde justamente pues, se ha visto afectado de manera muy importante todo el sector, digamos, de la cultura, del arte y la cultura, pero también de las movilizaciones sociales, políticas, y también del sector, digamos, del desarrollo científico en las ciencias humanas. Precisamente se ha dado como, por ejemplo, privilegio al desarrollo de un cierto saber, que es el saber sobre la vida y el saber sobre la salud, en detrimento de un desarrollo de las ciencias humanas y sociales, en las que ya no podemos, por ejemplo, los antropólogos, los sociólogos ya no pueden llevar prácticas como las tenían. Y por supuesto,
por el lado de la cultura, ya sobre todo las artes vivas, todo lo que convoca o reúne espectadores en un solo lugar, que sea danza, teatro, conciertos, etc. Y entonces esto está dependiendo justamente de un criterio que está interviniendo, que es el de qué es esencial y qué es inesencial. Y creo que Pero esto es algo Amalia, que deberíamos poder debatir. Amalia, muy bien, ese punto, precisamente sobre ese punto, tengo una segunda pregunta a la que quiero que nos mantengas ahí en suspenso. ¿Cómo miras esa distinción o esa necesidad de definir lo esencial y lo no esencial? Porque esto va a constituir digamos, el punto nodal de mi segunda pregunta para los tres. Y quisiera antes, escuchemos a Fernando y Andrea sobre esta primera parte, pero volveremos precisamente a lo que estás comentando, que es vital, y creo que Andrea tendrá mucho que decir también desde su experiencia en las artes escénicas en particular, ¿no? Fernando, sobre esa primera pregunta acerca de los movimientos sociales, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, gracias. Para Me preguntaba en estos días frente a esta invitación qué tener que decir, ¿no? ¿En dónde me ubico? Si como académico que pretendo ser o como indígena del cual soy y soy actor vivo en las comunidades y como líder social, comunitario y espiritual de las mismas. Y entonces se presenta como una coyuntura comunitaria de diálogo frente a una acción acá nuestra y entonces pude poner como la palabra de la cercanía, ¿no? Y de este evento, y entonces quiero responder, creo que todo, desde el sentir y desde el pensar de las comunidades y de lo que los mismos hermanos indígenas en el contexto de la Universidad Indígena acá en el Cauca pueden hablar, ¿no? Desde la ritualidad, desde la espiritualidad y desde esas acciones culturales frente a esto que estamos viviendo. Entonces, como dijo aquí la compañera al principio, Angélica, el tema del discurso. Estamos en un periodo de crisis, civilizatoria y claro, eso también cala, ¿no? Como discurso acá, porque asusta de alguna manera. Nos hace confinar como estrategia antigua para podernos manejar de alguna manera, pero entonces también esa confinación se vuelve un poco dentro de la incertidumbre, tiene visos de resistencia, ¿no? Y entonces las libertades empiezan como a expresarse de otro tipo de maneras donde las normas que no son autónomas hacia los territorios empiezan a hacer ruido y empiezan a manejarse de otra manera, tal vez convirtiéndose muchas en indisciplina, ¿ya? Porque hay que decirlo, frente al manejo de confinamiento, los pueblos indígenas hicieron mucho y poco caso en muchos territorios, ¿no? Porque la cultura frente al manejo de la enfermedad, que no necesariamente es física, sino espiritual, se asocia en un sincretismo donde la línea de frente en los territorios indígenas, así como acá es la salud y son los médicos, allá son nuestros médicos tradicionales. Entonces la palabra de ellos frente al manejo de las libertades se escampa, digámoslo así, en el uso de las medicinas y en el uso de las plantas y en el uso de la espiritualidad para afrontar esto de las libertades, ¿no? El interés general frente a los derechos, frente a la lucha política de los pueblos en este contexto, no cambia, al contrario, como que toma más fuerza porque se aprovechan como las coyunturas políticas que se dan a nivel nacional para seguir como en pie de lucha frente a mucha reclamación. Pero sí se acentúa el tema de la libertad, donde como no desconocida para nosotros, las libertades comunitarias.
se empiezan como a ver muchos eventos y muchas situaciones en el manejo de las comunidades frente al manejo de la pandemia, en estas situaciones políticas, culturales, comunitarias, económicas, el tema del manejo de la economía propia, de la salud propia, de la educación propia. Entonces, tiene mucha fuerza todo eso, ¿no? Lo esencial también tiene su punto acá frente al manejo de las autonomías. Entonces, las autonomías territoriales, las autonomías políticas y económicas empiezan a aflorar, la seguridad y la soberanía alimentaria empieza a aflorar por todos los territorios, donde es importantísimo el tema de la alimentación y de la comida, frente a una estrategia política y social de abastecimiento y de sostenimiento, donde la sociedad mayoritaria también ve la necesidad de apoyarse allí y donde los pueblos indígenas empiezan a apoyar con los alimentos en las ciudades, ¿no? Entonces, todas ese tipo de restricciones frente a las libertades nos hacen ruido, de verdad que nos hacen ruido. Pero también nos hacen indisciplinados de alguna manera. Yo lo tengo que decir porque así lo he visto y así lo he sentido y lo he compartido en algunos escenarios donde hoy día, por ejemplo, el miedo se normaliza, donde el miedo a la enfermedad o al virus o a la muerte como que se empieza a perder un poco y se le recarga esa responsabilidad sanitaria al uso de las medicinas tradicionales. Entonces, son muchos escenarios, ¿no? Donde todas esas libertades empiezan a tener otros visos de identidades particulares en los territorios. Bueno, mucho para conversar frente a eso, pero poco a poco hemos entendido que algo que sí es cosmovisional tal vez a nuestros pueblos, que es el cuidado de la vida, el cuidado de lo femenino, el cuidado de la ancestralidad y de la ritualidad que en estos tiempos difíciles del mensaje que nos entrega la tierra frente a esto, de la incertidumbre también nos dice que tenemos que cuidar la vida y tenemos que cuidarlos a todos, a la humanidad en general. Y desde allí pues se tejen otras ideas, otras lógicas, otros pensamientos frente a la cultura, frente a la ancestralidad, frente a la medicina tradicional, frente a la ritualidad, frente a la creación, más aún en todas las sociedades, de la conciencia ambiental, social, cultural y demás. Lo dejo hasta allí para que sigamos compartiendo. Muchísimas gracias, Fernando. Yo quisiera darle entonces la palabra a Andrea, pero Andrea, si me permites, yo quisiera abordar esta segunda parte haciendo una pregunta que se conecta obviamente con esta primera que hemos estado dialogando entre Fernando, Amalia. Esa otra pregunta tiene mucho que ver con lo que mencionabas unos minutos, Amalia, sobre la noción de lo esencial y lo no esencial. Y me parece que sería interesante empezar contigo a pensar esa idea. ¿En qué sentido? Porque como lo hemos estado dialogando durante estos últimos meses, los gobiernos de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? De Europa, de América Latina, han ido promulgando decretos que restringen, ya lo estamos diciendo, la libre circulación, ¿no? Los toques de queda, aquí en Francia se llama le couvre-feu, el pico y cédula, ¿no? Que se ha generalizado en muchas ciudades en Colombia. Y estas restricciones, por supuesto, están mediadas por la idea de lo esencial, ¿no? En ese sentido, lo esencial, ¿no? ¿Qué se entiende por esencial? Porque cuando uno se acerca a la realidad de las cosas, uno se tiene que preguntar lo esencial entendido como lo básico de subsistencia biológica. ¿Qué pasa entonces con la cultura? ¿Qué pasa con las artes? ¿Qué pasa con el cuerpo? Porque en algunos momentos lo comentábamos con Amalia, que la conozco, es una muy buena amiga, el individuo no es solo espíritu. Entonces, una mujer como tú, dedicada, comprometida, engagée, como se dice en Francia, con las artes escénicas, las artes vivas, ¿cómo tú piensas esto de lo esencial?
Pues Angélica, me gustaría contar o responder tu pregunta y continuar en este diálogo con un ejemplo que es algo que hicimos nosotros. En Colombia el confinamiento empezó en el mes de marzo y nosotros estábamos a puertas de un estreno como los habituales que hacemos cada año. Era el 27 de marzo y nosotros cerramos, aplazamos y paramos todos nuestros ensayos y toda la producción el 10 de marzo. Eso fue un momento en el que hicimos esa pausa y creo que todo el mundo hizo esa pausa para reflexionar y entender cómo nos estamos relacionando con el mundo, con la sociedad, con la naturaleza, con los otros. Y en todo este contexto, digamos que nos tomó un par de meses para podernos adaptar a esa situación, o sea, una situación difícil desde el punto de vista económico, emocional, en fin, para toda nuestra organización. Pues necesitábamos como empezar a volver a estar presentes, a seguir con esa bandera, con ese grito de batalla que fue con el que nos enfrentamos a esta nueva situación, y fue seguir juntos. Y seguir juntos desde Fundación Delirio y desde nuestro espectáculo con algo que respondiera a eso que estaba ocurriendo. ¿Y qué estaba pasando con Cali, básicamente, que es nuestra ciudad? Lo que decía Fernando hace unos minutos, o sea, en todos los titulares era indisciplina por doquier, o sea, la salsa o la fiesta que es ese elemento identitario tan importante para nosotros los caleños, pues tenía un halo de infracción, ¿no? Había fiestas y la gente estaba asistiendo a fiestas clandestinas y, bueno, era un contexto allí por esa necesidad de conectarse con eso esencial, con esa espiritualidad, con eso identitario que es la fiesta en sí misma. Entonces nosotros, digamos, allí como organización dijimos, tenemos que hacer algo de lo que sabemos hacer, que son hechos creativos que pueda llevar un mensaje positivo, un mensaje que vuelva a conectar a la gente con el cuidado y el valor de la vida, que es lo más importante para nosotros en este momento, sin perder ese valor de la fiesta como elemento identitario, pero también de cohesionador social. Y entonces decidimos meternos en el reto de hacer un récord Guinness, hacer un evento virtual, digamos, aprovechando también todo este nuevo mundo, todos estos nuevos lenguajes que estaban apareciendo o que ya estaban, pero que para nosotros eran nuevos, y hacer un Guinness récord en el marco de una gran fiesta virtual bailable y poderle decir al mundo, sí, nosotros somos baile, somos fiesta, estamos orgullosos de ello, no vamos a dejar de hacerlo, pero lo podemos hacerlo bien, cuidándonos los unos a los otros y con una razón o un motivo que era poderle celebrar a Cali su cumpleaños. Imagínate en esta ciudad, o imagínense en nuestra ciudad, a la víspera de su cumpleaños y pues todos, digamos, encerrados cuidándonos. Entonces eso fue, digamos, ese hecho creativo que hicimos, y si quieren más adelante sigo con este ejemplo, pero era un poco como para decirles como organización cómo respondimos a esta situación o a este nuevo mundo en el que estamos todos. Y era primero proteger la vida, digamos, seguir allí en esas recomendaciones y en esos cuidados, y poder transformar esa visión de ciudad o esa mirada que estaba teniendo el mundo sobre nosotros a una mirada positiva, una mirada de un buen ejemplo. Y tuvimos en esa gran fiesta virtual bailable, solo para cerrar con cifras, 14,000 personas registradas, digamos, como confirmaron su participación, 5,000 compartiendo videos para poder batir el récord Guinness a la mayor cantidad de videos de personas bailando la misma canción subidos a Facebook en una hora.
y lo hicimos con nuestro segundo himno, que es Cali Pachanguero, y en 2 días la transmisión que hicimos de ese evento, de esa gran fiesta, donde la gente igual disfrutó en su casa de otra música, pues, y como todo ese ambiente festivo, como 120.000 personas viendo esa transmisión. Entonces, pues fue como... Y ya luego les contaré si se da la oportunidad, pero nosotros llevábamos, para seguir hablando como de estas cosas, de cantidad de personas vibrando, digamos, como con esto mismo. Nosotros en 14 años habíamos tenido 600.000 espectadores en todas nuestras funciones, tanto en la carpa como en los viajes. Y ahora, en estos 6 meses o 8 meses en los que estuvimos haciendo actividades o eventos digitales, podemos contar que tenemos 200.000 espectadores nuevos digitales. Entonces, pues, es como... Sí, Una novedad. o sea, durísimo todo lo que estamos viviendo, pero habría que, lo capitalizamos o lo volcamos hacia pues no bajar el telón, permanecer juntos y aprovechar o continuar, digamos, sintiéndonos orgullosos de lo que somos, mostrando lo que hacemos y cuidándonos. Bueno, eso que nos estás diciendo, Andrea, y dialoga tanto con lo que nos comentaba Amalia como el sentir de Fernando con respecto a mirar más allá de la simple, digamos, satisfacción básica de las necesidades biológicas que mencionaba hace un instante. Visiblemente, los espectadores necesitan algo más que arroz, algo más que una Coca-Cola, algo más que comprar un vestido, necesitan arte. Amalia, el arte hace parte de lo indispensable. Claro, gracias. Bueno, primero que frente a las democracias, algo que es indispensable es el polemos, es decir, la discusión, el que no nos pongamos de acuerdo, sino que cada quien tenga su manera de pensarlo. ¿Qué es, por ejemplo, esencial y qué es inesencial? ¿Qué es realmente necesario para desarrollar la vida? Es decir, ¿cómo entendemos la vida? Es algo que no puede ser uniforme y único. Menos en nuestros países como Colombia, donde desde la Constitución nos reconocemos como pluriétnicos. Es decir, que hay muchas concepciones de vida distintas, pero en cualquier sociedad contemporánea que está atravesada por esta diversidad de orígenes culturales, tenemos que poder polemizar, discutir qué entendemos que es la vida y cómo entendemos que podemos o no podemos cuidarla. Y por supuesto que allí entra esa pregunta sobre si el arte, por ejemplo, es algo que permite hacer un cuidado de la vida, sea de un individuo, sea incluso a una escala mayor de una comunidad o de una sociedad completa. Si nos remitimos a los griegos en la antigüedad, vamos a ver que justamente una de las formas de definir lo que es el arte para Aristóteles, pues tiene que ver justamente con los cuidados del espíritu. Para él, que todavía es un poco dualista, es decir, separa el cuerpo del espíritu, cosa que no todos estamos de acuerdo, pero por lo menos yo no estoy de acuerdo en separar cuerpo y espíritu. Yo no pienso que hay un cuidado que sea del todo distinto al cuidado del cuerpo, que sea del todo distinto al cuidado del alma o del espíritu. Yo pienso que están absolutamente articulados, integrados y que el cuidado del uno va con el cuidado del otro. Y en eso el arte creo que apela justamente a esa capacidad que tiene de cuidar una vida pensada de una manera mucho más compleja, en muchas más capas. Entonces yo sí diría que, por ejemplo, en mi caso muy personal, y pienso que muchas personas probablemente comparten mi opinión, pues una vida, como dices tú, solo comiendo y teniendo buena salud, pero sin libros, sin música, sin artes, no merece la pena ser vivida. Es decir, una parte demasiado grande de mí estaría enferma y en consecuencia el cuerpo mío también caería enfermo. Es decir, habría un malestar generalizado que se terminaría produciendo también a nivel corporal. Entonces yo pensaría que desde la antigüedad esto quedó muy claro, es decir, cómo debemos siempre cuidar y nutrir nuestro espíritu es una parte fundamental de, digamos, de cómo concebimos nuestra vida y el cuidado de esa vida. Entonces yo pienso que el arte está ahí justamente como
digamos, desde una manera que puede parecer inmaterial, más difícil de comprender, justamente cuidando esa parte nuestra que tiene que ver con el espíritu, que es infinito, ¿no? Muchas gracias, Amalia. Al respecto, Fernando, desde una perspectiva, tú que has estado cercano, que conoces toda esta epistemología desde las comunidades ancestrales y los pueblos autóctonos, eh, ¿cómo se entiende la noción de lo esencial con respecto a lo que está ocurriendo en la pandemia? Hago la pregunta teniendo en cuenta a algo que ocurrió sin precedentes también en la historia reciente de Colombia. Han habido muchas mingas, no es la primera vez que los indígenas del Cauca hacen una minga, pero esta minga ocurrió el año anterior en un contexto muy particular, ¿no? Y esta minga, de alguna manera, si ustedes, no sé si compartan mi opinión, de alguna manera fue un ejemplo de utilización de los espacios públicos, incluso en medio de una situación de epidemia generalizada. Y quizás, y esto es una pregunta que está relacionada con la idea de lo esencial o no esencial, quizás podrías explicarnos desde los organizadores de esta minga, y sé que eres cercano a muchos de ellos, es esencial esta movilización, es vital, y esa necesidad de movilizarse, esa necesidad de expresar digamos, la epistemología, pero también un proyecto también de sociedad que viene de las comunidades indígenas, es tan esencial como la salud. Ya, bueno, tres cosas. Primero, pensé en lo que dijo Amalia, ¿no? Claro, yo no sé, mi vida no sería la misma si yo no camino los páramos. Entonces, ahí estaría incompleto el asunto. Frente a lo esencial y no esencial, miren, cuando empezó todo el tema del confinamiento por allá en marzo del año pasado, somos sociedades rurales, la gran mayoría de los pueblos indígenas acá en el Cauca, lo urbano es muy poco. Pero entonces frente a lo rural, lo esencial tal vez no eran los alimentos, porque estaban atrás de la casa, ¿no? Estaban en la huerta. Entonces, lo esencial no era de pronto la medicina del hospital, porque nuestro médico tradicional estaba en la esquina, a 2 casas de aquí, ¿ya? Entonces empezamos a sentir que lo esencial se trasladaba a un contexto social donde nuestra actividad económica rural se centra en la agricultura, se centra en la ganadería, y entonces cuando las ciudades se cierran y empiezan a haber un tipo de ordenamiento administrativo para el tema de adquirir los productos de la canasta básica y todo esto, entonces vemos como las dificultades en el transporte, entonces las dificultades en llevar nuestros productos al mercado para poderlos ofertar, ya no tenemos el cliente, ya no tenemos quien nos compra, entonces lo esencial se vuelve más un tema económico, digámoslo así, de comercio y de mercado que nos dice, bueno, y ahora si no vendo mis productos, entonces no puedo comprar la sal, porque esa no la produzco en la huerta, ¿ya? Si no vendo XY artículo, entonces no puedo traer otros que necesito, ¿ya? Entonces lo esencial se cambió otro orden, ¿no? La seguridad y la soberanía alimentaria, eso ya está resuelto, sigue estando resuelto, entonces ese no es situación. Entonces eso esencial cambia, ¿no? Porque las dificultades frente al miedo de que no sabemos qué es esta situación de este virus, entonces ir a un hospital ya es como complejo, complicado, porque nos da susto que nos va a dar algo diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces la línea de frente en los territorios indígenas es el médico tradicional, y ahora son los que están adelante, con toda su sabiduría antigua, su sabiduría ancestral, y están pues orientando desde ese punto de vista. Y desde allí nos hemos confiado, ¿no? Para hacer resistencia frente al modelo de salud también. Entonces, eso es esencial. Pero sí entendemos que dentro de lo esencial, unido a esa espiritualidad, mente, cuerpo y espíritu, está el cuidado de la vida. Y no es el cuidado de la vida como personas, ¿no? Sino general, ambiental, social, mundial, ecológica,
absolutamente la vida. Somos responsables por la vida y eso lo tenemos claro. Entonces, frente a eso, eso esencial nos dice que tenemos que nuevamente escuchar la ley natural, nuevamente respetar nuestros espacios naturales, que al discurso le llegue nuevamente el cuidado del agua, el cuidado del bosque, el cuidado de los territorios. Que al discurso le llegue el cuidado de las cuencas, el cuidado del mar, nuevamente volver esos discursos que han estado allí, por ponerles una palabra, discursos pues étnicos, pero tienen fuerza y hoy ha sido importante poder retomar esa palabra para casi que a forma de regaño decir, lo hemos dicho toda la vida. Lo hemos advertido y hoy que el mundo se queda quieto por un bendito virus que nos llega, un mensajero, ¿no? Dicen por acá los mayores, un mensajero que nos llega a hablarnos y a decirnos, miren lo que estábamos haciendo, donde lo normal era otra cosa y entonces la naturaleza vuelve y nos habla, la ley natural vuelve y nos habla y se revitaliza, se reverdece, etcétera. Entonces, las normalidades son como otras, ¿no? Más dentro de la necesidad inmediata, básica y biológica. Y frente a la movilización social como tal, pues bueno, no es mediática, primero que todo, ¿no? Es ancestral, es originaria, es una actividad, retomemos el concepto de una acción para el trabajo comunitario, donde se extiende, se empieza a abrir a muchos espacios, entonces la minga se vuelve social, la minga se vuelve comunitaria, la minga se vuelve de pensamiento, la minga se vuelve de palabra, la minga se vuelve conversa, la misma se vuelve política, la misma se vuelve reivindicativa. Y entonces, frente a eso, como sociedades minoritarias constitucionalmente reconocidas, donde la Constitución del 91 nos permite una cantidad de situaciones y de derechos donde no se cumplen, donde siempre hay esa dificultad, entonces la minga se vuelve reclamatoria de nuestros derechos en sí. Y entonces la minga madura, ¿no? La minga madura y se dan todo tipo de mingas. Hoy en día tenemos de todo, la minga de los jóvenes, la minga de las mujeres, la minga de los médicos tradicionales, la minga de los políticos, la minga de los dirigentes, absolutamente todo, pero siempre en pro. Precisamente, y perdona que te interrumpa en este preciso instante, porque ahí viene la tercera pregunta para los tres, precisamente lo que acabas de indicar. Me da una perfecta excusa, ¿no? Para interrumpirte y hacer una tercera pregunta a los tres. Acabas de decir, hay minga para todo. La minga se ha ido de alguna manera democratizando en términos de interés, en términos se entiéndase democracia como se ha ido diversificando, ¿no? En ese sentido. ¿Hay minga virtual? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque precisamente en el marco de las exigencias de autocuidado, del llamado a quedarse en casa, las calles, las plazas, los espacios públicos que en sentido simbólico e histórico siempre han sido asociados a la voz de la democracia, han estado igualmente de alguna manera suspendidos, ¿no? Y en ese sentido, quisiera saber desde su punto de vista, las herramientas tecnológicas utilizadas hoy por hoy, ¿no? Están generando, han generado nuevos espacios virtuales en los que en realidad se puede hablar de una movilización social informada, sólida. ¿Cómo está transformando esto de alguna manera la toma de la palabra en términos de la democracia? Y por eso mi pregunta, a la que puede responder después, Fernando, a cuándo la minga virtual. Y quisiera darle la palabra a propósito de esta tercera pregunta, mientras tú, Fernando, lo piensas. Le quiero dar la palabra a Amalia y luego a Andrea, y para volver a ti sobre este tema de la virtualidad. Amalia. Gracias, Nelke. Sí, el tema es muy importante porque, y de hecho, hay que saber que hace un buen rato que varios pensadores, que en todo caso para mí son importantes, como Jean-François Lyotard, se venían haciendo esta pregunta. Estamos hablando desde los años 80. Desde los años 80, un poco la pregunta fue frente a la emergencia de una cantidad de nuevas tecnologías que obviamente implicaban un gran cambio, digamos, una transformación de las relaciones sociales, una transformación de nuestro conocimiento y capacidad de manipular la materia.
Jean-François Lyotard creó un término que a mí me encanta, que se llama inmatériaux, que son los materiales inmateriales, y que generan unas nuevas condiciones, tanto para la movilización, digamos, social, como para, obviamente, para las artes y para las maneras de comunicarnos. Hay una intensificación de los intercambios, digamos, hay un potencial increíble en términos de la intensificación que permite en los intercambios a nivel, digamos, parecería como que las barreras del espacio las superamos y a veces hasta las barreras del tiempo. Entonces, habría como un potencial increíble en esta virtualidad, en esta nueva virtualidad, pero al mismo tiempo se modifican tanto las condiciones en las que trabajamos o las condiciones de creación o las condiciones de vida, como también lo explicaba Fernando, ¿no? Cómo van modificándose. Lo que era el problema de ahora es distinto al problema de antes. Ese cuestionamiento sobre hasta qué punto se cambian o se modifican nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de intercambio, nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de creación, eso yo pienso que desde los años 80 se estaba empezando a reflexionar, y no hemos terminado de reflexionarlo porque antes aparecía como algo que era una novedad, era algo como una opción, ¿no? Teníamos la opción de tomar esa vía o no tomarla, mientras que ahora nos hemos visto todos, digamos, de alguna manera sometidos al uso de esas tecnologías. El problema que yo veo es que justamente desconocemos mucho, tanto de su potencial positivo como de sus limitaciones. Entonces, vemos lo que es interesantísimo cuando uno mira por el lado de las creaciones artísticas, es que en el terreno del arte, las experimentaciones con las nuevas tecnologías igual llevan varias décadas teniendo lugar. Ha habido, por ejemplo, uno puede pensar en el mundo de la danza, pues la videodanza, digamos, en general el mundo del performance, ya se habla, incluso se ha creado un término que es el ciberperformance, es decir, un performance en el que yo puedo estar con varias personas, conectado con varias personas que están en distintos lugares del mundo y hacemos una composición conjunta. Esto lo vimos muchísimo circulando en las redes sociales, y ese es un lado en el que uno podría decir como de manera muy optimista, como Andrea lo mostró, que es el caso de Delirio, es un caso absolutamente exitoso, ¿no? De cómo pasan de una audiencia, incluso en la academia hemos pasado de tener eventos en los que reuníamos 15, 30 personas a tener eventos en los que tenemos 300 personas. Entonces tenemos la sensación de que estamos pudiendo alcanzar un público mucho mayor que está interesado, que puede estar regado en el mundo, y podemos reunir estos intereses, reunir una cantidad de información, y en esas experimentaciones, claro que hay un potencial increíble. Entonces, digamos, el arte siempre ha estado dedicado a esa experimentación, y por eso ha ido más adelante que quizá otros sectores en esas experimentaciones. Pero también yo pienso que, digamos, frente a esa posibilidad, esa potencial, también hay unas limitaciones que son muy reales y que creo que todavía tampoco terminamos de conocer. Es decir, estamos en un momento de pura exploración, tanto de los potenciales como de los límites, y esto viene desde hace varias décadas, sino que en este punto en el que estamos hay una aceleración de esas exploraciones. Yo diría que lo más importante es como que estemos constantemente mirando qué hacer, es decir, cómo experimentar sin tener miedo de que quizá funcione y quizá no funcione. Digamos, la base de la experimentación justamente es que es hacia lo desconocido, es una exploración. No sé cuál va a ser el resultado final, pero definitivamente, tanto en el arte como en la política y en lo social, digamos, creo que es un terreno, no es virgen, porque como digo, hace varias décadas que hay experimentaciones increíblemente interesantes en este dominio, pero que tampoco nos embalemos con un optimismo excesivo en el que pensemos que podemos desmaterializarnos del todo, en el que pensemos que se puede hacer política y arte sin cuerpos, porque creo que esto sería pues absolutamente, digamos, utópico en un mal sentido, una utopía que más bien llevaría hacia una distopía, hacia un mundo en el que nos desmaterializamos del todo. Y creo que hay varias dificultades con esta idea. Entonces, eso sería como mi invitación, es como mirar, y por supuesto no podemos predecir, sino ir caso por caso, experimentación por experimentación, mirando potenciales y límites. Muy bien, muchas gracias a Andrea. Bueno, y conectando un poquito con la pregunta anterior sobre lo esencial, yo quería decir solamente que, claro, en ese momento de pensar qué es lo esencial, nosotros como organización teníamos dos miradas, ¿no? Una mirada hacia nuestro colectivo, que
digamos, y otra mirada hacia el público. Y hacia el público era poder acompañar, como decía Amalia, esos momentos espirituales o aportar a ese espíritu de nuestro público que encontraba en nuestro arte ese elemento para sentirse vivo, para decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, con nuestro colectivo, como decía Fernando, pues si no trabajo, si no bailo, si no me presento, pues no como. Entonces nosotros estábamos allí en ese momento, en esas dos situaciones o con esos dos pensamientos, y conecto con todo el tema del mundo digital hacia el que caminamos, y fue como la respuesta a este nuevo mundo y para poder a encontrar ese equilibrio en estas dos necesidades era enfrentarnos a la realización de espectáculos digitales. Y entonces después de este Guinness del que ya les hablé, vinieron 4 eventos más en los que estuvimos en plataformas de unos aliados muy importantes, aliados creativos con los que trabajamos para hacer unos espectáculos digitales en vivo y en directo desde nuestra carpa, pero los transmitíamos pues para el público que pagaba por ver esos espectáculos. Y allí fue toda otra transformación al interior nuestro de toda la producción artística, porque para poder conservar todas las medidas de bioseguridad, digamos que eran las que nos permitían cuidarnos y cuidar del otro, entonces tuvimos que hacer investigación para producir tapabocas que pudieran permitirle a los artistas bailar durante 1 hora, respirar, pero hacerlo bien, digamos, tranquilos y protegerse del otro, digamos, en el sentido de la enfermedad que está allí. Todas las coreografías se cambiaron, o sea, nosotros teníamos, saben, ¿no? La salsa caleña es esta velocidad, estos movimientos rápidos, veloces, llenos de acrobacia, pues que no podíamos hacer porque no podía haber contacto físico, o sea, no se podían cargar, no se podían tocar. Entonces todo el equipo, los coreógrafos y todo el equipo de producción artística, producción escénica, pues tuvo que desarrollar coreografías sin contacto físico. O sea, una cosa así como, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hicimos, lo hemos hecho. Allí toda la creatividad, y ese también es nuestro motor, la creatividad. Entonces surgieron elementos, arneses, guantes, bueno, una serie de elementos allí que incluso enriquecieron también la puesta en escena en sí misma. Pues al cambiar todas las coreografías, además porque hacíamos unos eventos, como les digo, en vivo y en directo, cada mes los hicimos 4 una vez al mes. Cada mes era diferente. O sea, lo que nosotros antes hacíamos, programábamos, investigábamos y montábamos durante 1 año para estrenarlo en nuestra carpa, abrirla al público, y lo teníamos durante 1 año en escena para la audiencia, pues, o para el público que llegaba a la carpa de Lirio. Pues ahora nosotros no hicimos eso, o sea, reinterpretamos, digamos, todas esas historias bailadas que en estos 14 años son 15 historias bailadas, y cada mes montamos una diferente para el público, pero pues ya les digo cómo fue transformarlas para poder estar, digamos, en estas condiciones nuevas. Entonces eso fueron como 600 horas de ensayo por todas estas plataformas, todos los Zooms existentes. Eso fue un trabajo, pero eso nos permitió mantenernos vivos, eso nos permitió tener los ingresos que necesitábamos básicos para poder continuar, para poder acompañar también a nuestro colectivo. Entonces, pues ahí como que junto como esa mirada a lo esencial, o esa pregunta de Angélica hacia lo esencial y hacia todo el tema virtual, o como estas nuevas tecnologías que nos han permitido o que nos ha traído este nuevo mundo. Y para seguir hacia el tema de si esto frente a lo físico podría, a lo físico, podría ser o no diferente, solamente un comentario. Nosotros antes en la carpa tenemos pues un lobby donde la gente antes del espectáculo hay una bienvenida maravillosa con 25 marcas. Eso es una experiencia que la gente de verdad, en la que la gente de verdad alucina o delira de lo chévere que es ese momento allí. Pero jamás podían entrar a los camerinos, pues porque era una zona privada de donde los artistas se estaban preparando. Ahora, desde la virtualidad, nosotros obviamente no podíamos replicar
ese lobby de bienvenida, esa experiencia, esa sensación que la gente tiene allí, no la podíamos replicar, pero sí pudimos presentarles algo de lo que pasaba en camerinos minutos antes de arrancar el espectáculo. Entonces, pues como que allí se hace un balance y encontramos lo positivo en este nuevo contexto o en esta nueva experiencia que hemos producido también. Entonces estamos en procesos de negociación constante y justamente en términos de negociación entre esa virtualidad, esa corporalidad, que coincido, la corporalidad no podría ser reemplazada de forma total por la virtualidad. Hay mucho cliché, Fernando, sobre la idea de la minga, la idea del indígena, la idea de la comunidad ancestral. Y yo estoy segura que muchas personas en Colombia casi que piensan que minga y ancestralidad es opuesto a virtualidad. Por eso te dejé para este último momento, para que tú justamente nos expliques cuál es esa relación efectivamente que se puede establecer y cómo las comunidades indígenas y cómo el trabajo también de tejido de movilización social y cultural desde los pueblos indígenas del Cauca dialoga con la virtualidad. Y cómo se perfila, ¿no?, ese diálogo en los tiempos a venir. Bueno, qué bonito eso, ¿no? Pensándolo, la minga virtual se está tejiendo en este momento y lo explico. Dentro de la normalidad tecnológica, entonces la organización como tal, pues, y como todos en la sociedad hacemos uso de las plataformas, internet y todo ese tipo de cosas, pues para nuestro trabajo, conexiones y demás. Pero entonces se vuelve esencial en los territorios cuando esto afecta el tema, afecta y toca voltearse al tema de la educación, que tiene que ser virtual allá en las escuelas y en los colegios, donde nosotros como territorios rurales, pues tenemos esas dificultades enormes, ¿ya? Entonces, siento y digo que se empieza a tejer como esa minga virtual en esa reclamación igualitaria de derechos, de la educación, de la información, de la comunicación, donde vamos a empezarle a trabajar a esos asuntos de la conectividad en los territorios rurales. Entonces, la minga se está gestando. Pero claro, en medio de esas dificultades de conexión y de conectividad rural, la minga también tiene sus expresiones, ¿no? Tiene sus cosas, entonces la minga de las artes, entonces tenemos por acá los eventos de muralismo, entonces ya los vemos pues publicitados y demás, lo de la música, de nuestros grupos y demás, pero también algo, y eso sí es una experiencia personal, como, por ponerle un nombre, ¿no? La minga de los médicos tradicionales. Entonces, claro, nosotros en el ejercicio de la medicina tradicional donde participamos es un tema muy colectivo y entonces es en nuestras casas espirituales y están ubicadas en ciertos puntos. Entonces, ya lo hemos hecho. Entonces, nos reunimos virtualmente varios computadores, entonces hay uno encargado de enfocar en su pantalla la tulpa y el que prende la tulpa y ahí ese es el de la tulpa. Entonces el otro hermano Taita en otro pueblo se conecta, el Nehues de otro pueblo se conecta y el mayor de otro pueblo se conecta y entonces nos conectamos con la ayuda, claro, de los nietos, de los hijos, de los sobrinos que nos ayuden con el Zoom, con el Meet y con todo este tipo de cosas y ya cuando vemos la tulpa, ya cuando vemos entonces los mayores sentados y toda la cosa, el trabajo virtual de la medicina tradicional también se ha podido hacer así. Claro, nos quejamos, ¿no? Esto no es lo mismo, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho. Entonces, eso han sido ese tipo de cosas. Entonces, y así hay muchas expresiones en toda parte de muchísimas cosas, pero la minga virtual, más allá de lo urbano y de lo tecnológico, donde están las organizaciones y las oficinas, allá en los territorios, es una minga que se empieza a tejer en esa reclamación de derechos de igualdad, de la información, de la educación y de la comunicación. Muchísimas gracias. Yo quiero librarles también una anécdota y también una información, ¿no? Y es que no solo en términos del arte, sino también que cómo se han usado estas expresiones virtuales para generar cercanía en medio de la ausencia, en medio de las calles vacías, de las plazas vacías, de las universidades vacías. Hay también una especie de estética de la protesta, ¿no?, que se ha hecho
visible a través de las nuevas tecnologías. Obviamente la estética y la política no es un amor nuevo, siempre ha estado ahí, desde los años 70 empezó a teorizarse y mi querida Amalia conoce mucho de ello, los grafitis, las pancartas, los eslogan, Mayo del 68. Sin embargo, ha emergido algo que algunos llaman los muros hablan en América Latina, ¿no? Y esto es una iniciativa que se extiende desde México hasta Chile, pasando por Colombia, en la que las personas se reúnen y hacen proyecciones de eslogan, de mensajes de protesta en las fachadas de iglesias, en las fachadas de alcaldías, en las fachadas de universidades, ¿no? Y esto es una nueva estética, no, quizás no sea nueva, pero un uso estético de la protesta que es innovador y que no tiene límites, y promete igualmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el placer de participar el 25 de octubre del día en que digamos, se aprobó el plebiscito de la Constitución chilena en una iniciativa que se llamaba ARDE, ¿no? Se organizó en espacio de 15 días una publicación con artistas, filósofos, poetas de más de 500 personas. Y luego se hizo un espacio de virtual donde estábamos gente de muchos países, de Europa, de América Latina, hasta CISEC participó, el famoso filósofo eslavo. Estuvimos ahí conversando casi 5 horas. Iban pasando personas, poesía, hubo un performance en directo, y todo esto era una manifestación también de ocupar el espacio virtual para continuar a generar una dinámica democrática, ¿no? Entonces, estos son como dinámicas interesantes que van surgiendo, y yo quisiera simplemente para ya cerrar, porque ya el tiempo apremia, siempre quedan cosas por decir, cosas por comentar. Si ustedes tuvieran simplemente que decir cercanía, la necesidad de la cercanía, no solo en tiempos de pandemia, o en tiempos, para ser más precisos y hablar en tiempos tan difíciles como estos, que son tiempos de epidemia globalizada, ¿cuál es la importancia de la cercanía en nuestras sociedades, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que pudiéramos librar acerca del carácter esencial de la noción de cercanía, cada uno de sus experiencias, por supuesto? Andrea. Pues yo creo que esa cercanía puede ser más allá de lo físico, si estamos, por ejemplo, que creo que es lo que nos ha llevado esta pandemia, y es a tener empatía y a que la solidaridad se convierta en un estilo de vida. Yo creo que eso, si nosotros lo tenemos, no necesitamos estar abrazando a la gente sin decir que lo ame, me encante y que seguro todos lo necesitamos. Pero si tenemos un espíritu solidario, digamos, la capacidad de ser empáticos, de ponernos en el lugar del otro, eso ya lo es. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nos ha enseñado este tiempo. Amalia. Perdón. Sí, es bien complejo porque obviamente hoy en día la cercanía está realmente mediada por estas nuevas tecnologías. Es decir, esto es fundamental. Yo diría que retomo aquí una idea de Bárbara Stiegler, esta filósofa francesa que me parece muy interesante, y sus respuestas a la crisis y a la epidemia me parecieron muy interesantes. Ella tiene un tracto en el que dice, hay como un imperativo, dice, no quedarse solo. O sea, no permita que lo aíslen, ¿sí? Entonces creo que a toda costa evitar el aislamiento, evitar la soledad. Y para eso muchas veces la solución y la respuesta son justamente pues las nuevas tecnologías y la conectividad de la cual Fernando hablaba, que se vuelve una reivindicación política. Puede uno exigir en tanto ciudadano poder estar conectado, digamos, la conectividad se vuelve como una discusión en términos de derechos. Y sin embargo, creo que como hablábamos antes, hay un límite que tiene que ver con la piel. No podemos abrazar a todos, pero yo diría también no quedarse solo, así no seamos todos o cualquier persona, pero hay un mínimo. Creo que la epidermis es
Es decir, ¿qué puede un cuerpo? Yo creo que un cuerpo no puede quedarse del todo aislado. Así sea una selección de personas muy pequeña, así sea una sola otra persona, 2 o 3, creo que necesitamos el tacto, el toque de los cuerpos. A una escala, hay una cuestión de escalas, pero creo que la proximidad no puede ser reemplazada por la conectividad. La proximidad, la cercanía, pasa por la piel, y eso es algo, yo diría, casi que enigmático, misterioso. Aún desconocemos tanto por qué hay tanta sensibilidad allí, y yo pienso que pues la vida es deseo, y el deseo es como el agua, él fluye, él va a encontrar, necesitamos encontrando por dónde, decíamos, eso nada puede represarlo, no se puede represar porque el precio que se paga es muy alto, es la enfermedad, pero una enfermedad profunda. Entonces eso no se puede frenar, y cada uno va encontrando esa manera de que pueda dejar fluir su deseo y poder dejar, digamos, contactar no solamente la conectividad, sino también el contacto y la proximidad de piel a piel que enigmáticamente, digamos, nos constituye como humanidad. Y hablo no solo de humanidad, sino de cualquier otra forma de vida, porque todos los que tenemos contacto con, sea animales domésticos o con la naturaleza en grande, sabemos lo importante que es ese contacto también con el resto de los seres vivientes. Fernando. Bueno, sí, como dijo Amalia, pues difícil responder, ¿no? Un poco, pero pues yo invito a que vibremos muy alto en estos tiempos difíciles, ¿no? Reivindiquemos los valores, ¿no? Cuidemos la vida, cuidemos la naturaleza, reivindiquemos la amistad, el amor, el perdón, la reconciliación, y que si esa piel y esa cercanía y ese epidermis la necesitamos, pues seguramente ya tendremos tiempo, ¿no? Pero volvamos, ¿no? Como hemos dicho en nuestras conversas ancestrales, volvamos al vientre, volvamos un poquito al origen, volvamos al centro, volvamos a lo femenino, al cuidado de la vida, mientras tanto. Y si me permite una palabra, es que quería expresar mi admiración y respeto tanto por Fernando como por el trabajo que hacen Andrea en Delirio, digamos, el trabajo que se hace en Delirio me parece fantástico. Entonces, agradecerles también yo a la oportunidad de haber tenido este encuentro virtual a distancia con Fernando, con mi querida amiga Angélica y con Andrea. Felicitarlos por lo que hacen y digamos, me parece, soy gran admiradora y respeto mucho sus trabajos. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres. Ha sido un placer. Pudiéramos pasar horas dialogando y espero en algún futuro no muy lejano que las cercanías sean también corporales, porque por el momento son cercanías espirituales en el sentido no religioso, sino cósmico, y igualmente cercanías intelectuales que se seguirán nutriendo. Agradecerles a ustedes y agradecer a las personas que nos han estado escuchando y que han tenido la paciencia de acompañarnos. Y hasta una próxima Noche de las Ideas. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego.